Bueno, entonces iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos a esta última sesión del tercer foro en torno al legado del doctor Arturo Gómez Pompa. Bienvenidos a todos, gracias a todos los que nos han acompañado durante esta semana. Para cerrar el día de hoy tenemos la participación del doctor Rodolfo Dirso de la Universidad de Stanford. En el programa tenemos su participación primero y posteriormente una recapitulación de lo que se ha visto a lo largo de la semana con la doctora Evodia Silva del Centro de Investigaciones Tropicales. Nos han avisado que ahorita hay un contratiempo pequeño con el doctor Rodolfo Dirso, entonces vamos a dar inicio con la sesión de la recapitulación que nos presentará la doctora Evodia. Y posteriormente el moderador del día de hoy, que es el doctor Juan Carlos, continuará para presentar al doctor Dirso. Al final, como lo hemos estado realizando durante la semana, pueden ustedes ir posteando sus comentarios y sus preguntas para pues generar un intercambio con ustedes que están asistiendo a través del Facebook. Muchas gracias. Ya está Rodolfo. Entonces empezamos, retomamos la idea original. Ya está aquí el doctor Rodolfo, le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y cerrar este foro con la importante participación de usted, también como gran conocedor de la obra, del trabajo del doctor Arturo Gómez Pompa. Y bueno, dejo la mesa en manos del doctor Juan Carlos. Gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este último día de la jornada en pro de la celebración del doctor Arturo Gómez Pompa. Y a mí me tocó presentar al doctor Dirso. Y creo que es una situación especialmente emotiva, porque cuando uno piensa en trópicos, cuando uno piensa en ecología, cuando uno piensa en desarrollo científico, la primera persona que viene a la mente es el doctor Arturo Gómez Pompa. Y por añadidura también viene el doctor Rodolfo Dirso, que tiene una historia muy, muy larga también en el estudio de las selvas tropicales en México. Aquí presento el tema que nos va a decir el día de hoy y pues fiel a lo que se ha venido dando, les voy a platicar un poquito la semblanza del doctor Dirso. Cuando hice la semblanza del doctor Dirso, encontré su currículum, el cual lo tienen abajo en esta diapositiva, porque no pienso resumirlo, es larguísimo. Es realmente una carrera científica y de desarrollo y productiva de lo más impresionante que hay. Entonces, prefiero no hacerlo y prefiero contarles algunos detalles propios de Rodolfo. El doctor Dirso estudió en la Universidad de Morelos, una universidad chiquita, de provincia, como nos dicen, igual que la de nosotros. Por eso Rodolfo siempre es tan amable y tan receptivo para participar en universidades fuera de la Ciudad de México. Hizo su maestría y su doctorado en la Universidad de Gales bajo la dirección de uno de los ecólogos más célebres de la historia, que es John Harper. Después de eso, el doctor Dirso se dedicó a estudiar interacciones planta-animal, específicamente planta-insecto. Hizo trabajos bárbaros que tienen que ver, por ejemplo, de la interacción de algunas babosas con tréboles. Y hizo una cantidad de capítulos de libro y libro que tenía que ver con esa interacción. Debido a esto, Rodolfo, cuando regresó a México, empezó a trabajar con interacciones planta-animal, específicamente con herbivoría. De hecho, Rodolfo es el que empezó a estudiar herbivoría en México.
y se formó una gran escuela. Muchos de sus estudiantes ahora son, sus primeros estudiantes son investigadores muy importantes a nivel mundial. Algunos no les salimos tan buenos, pero realmente fue un semillero muy importante, el cual empezó en el Centro de Ecología, luego fue al Instituto de Ecología, y ahora en la Universidad de Stanford también está desarrollando varios proyectos que tienen que ver con interacción planta-animal y con este célebre laboratorio del IPA, que es el Laboratorio de Interacción Planta-Animal. Aquí podemos ver al doctor Rizzo como el origen monofilético de una gran cantidad de investigadores de alto nivel eh, científico. Otra de las cosas muy importantes que ha hecho Rodolfo es el meter en el bagaje ecológico el concepto de defaunación. Todo el mundo conocíamos el concepto de deforestación, pero de defaunación no era una cuestión tan estudiada. Él se dedicó a estudiar la defaunación comparando primero a selva de los Tuzlas con la lacandona y actualmente llegando a hacer estudios a una escala grande e increíble en África, y ha hecho muchos artículos que acuñan ese término y que nos muestran realmente el fuerte problema que es la pérdida de fauna en los bosques, en las áreas naturales. Obviamente, después de esta trayectoria, pues es multipremiado por todos lados el doctor. Hizo 200 artículos publicados, más de 30 capítulos de libro. ¿Estás tú? Insisto, no pienso leerles todo eso, porque es abrumador. También quería como platicarles un poquito de Rodolfo. Rodolfo tuve la fortuna de que fue mi director de tesis. Mi formación se la debo a él. Y es increíble porque si alguien sale al campo con él, de veras que se va a apasionar con las selvas tropicales. Tiene una visión, una manera de ver y apasionarse por los procesos que existen en la selva, que es realmente contagioso. Sus cursos de campo son maravillosos y sale uno literalmente excitado neuronalmente, con ganas de salvar el mundo. Y además, además de haber sido un buen entrenador desde el punto de vista de científicos, también siempre nos ha mostrado un lado humano. Ahí lo tenemos dando un pase perfecto de la banda izquierda a la banda derecha, conviviendo con sus estudiantes como la gran persona que es. Siempre ha sido muy amable y ha donado su tiempo y nos ha honrado con su presencia en sitio, dando charlas, seminarios, siempre con mucho entusiasmo y queriéndonos contagiar de su ímpetu. Ay, ay, ay. Además, ahora Rodolfo, si bien está en Stanford, siempre ha mantenido un compromiso social muy importante. Él ha trabajado en muchas iniciativas que tienen que ver con grupos sociales vulnerables, grupos sociales latinos en Estados Unidos, siempre con mucha energía y siempre queriendo contribuir en la formación científica de las personas. Voy a terminar esta breve semblanza, que es más personal que decir viñetas de su historia académica, que insisto es larguísima. Y terminando con esto, o sea, yo creo que si hubiera más Arturo Gómez Pompa y más Rodolfo Dirsos, este mundo sería realmente mejor. Son dos excelentes científicos y dos personas extraordinarias que creo que vale la pena aprovecharlos y ser receptores de todo su conocimiento y su legado. Muchas gracias, y Rodolfo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Es un verdadero placer. Es una presentación como nunca había tenido, la verdad. Te lo agradezco, es muy emotivo. Y esa última diapositiva que pones verdaderamente me da una emoción profundísima y un sentido de humildad muy grande al estar con ustedes esta tarde. Entonces, si no te importa adelante, Rodolfo. Sí. Cerrar tu presentación para tratar de cargar la mía. Voy a ver si esto funciona. Espero que sí.
Primero empiezo por pedirles que me disculpen. Estaba en unas evaluaciones de exámenes de admisión y eso me demoró un poco. Entonces, tuve que llegar un par de nanosegundos tarde. ¿Pueden ver la presentación? La clásica pregunta. ¿Se puede ver la presentación? Juan Carlos. Sí, sí se puede ver. La Okay. estamos viendo bien. Muchísimas gracias. Perdón. Bueno, entonces, tengo que tomar un segundo de respiro al ver esta primera diapositiva. Es verdaderamente emocionante que el CITRO haya tomado la iniciativa de organizar este evento de homenaje y reconocimiento a nuestro querido maestro, el doctor Arturo Gómez Pompa. Es un verdadero privilegio estar con ustedes en esta ocasión, y aquí hay dos facetas de Arturo que van a estar a todo lo largo de mi presentación. De la izquierda ven a Arturo en el trabajo de campo. Ahí pueden ver claramente una bomba casia hacia atrás de su mano izquierda. Y la otra foto, bueno, y en el Edén, que es una reserva biológica que él generó y que ha estado impulsando. Y en la otra ven la fotografía oficial del premio Tyler, que hace referencia al gran reconocimiento que se tiene por su trabajo, que se ha tenido por su trabajo a nivel internacional. Para las personas jóvenes, mucho más jóvenes que yo, que están en esta sesión, quisiera empezar por hacer una referencia al doctor Arturo Gómez Pompa en un contexto que tal vez no todos conocen. Eso que ven allí en la diapositiva es lo que nosotros cariñosamente llamábamos el ladrillo. Es el libro de biología que Arturo Gómez Pompa, junto con un grupo de otros biólogos, otros científicos muy destacados en la época en que yo era estudiante, generaron para precisamente engancharnos, meternos y desarrollar nuestra pasión por la biología. Ese es un libro que generó Arturo junto con otros colegas de él, como parte de un esfuerzo que era el Consejo Nacional para la Enseñanza de la Biología. O sea que para muchas generaciones, el impacto de Arturo empezó muy, muy temprano, con esfuerzos tan espectaculares como este, a pesar de que Arturo estaba muy ocupado con su trabajo científico y su formación de personal, no dejó pasar de lado esta contribución. Todo el mundo que es un biólogo tropical, que es un ecólogo tropical, que se interesa en los trópicos, seguramente ha conocido los volúmenes que Arturo organizó sobre el gran tema de la regeneración de las selvas en México. Aquí tienen el segundo de los volúmenes de ese gran esfuerzo. Y el tercero que les muestro aquí, lamento pecar un poco de egoísta, pero quería no dejar de mostrarles esa otra obra, no solamente por los dos nombres que aparecen allí en el fondo de este libro, sino porque también quería mostrarles que Arturo, en un momento de su vida científica, de su carrera científica, ha hecho un esfuerzo verdaderamente encomiable por las áreas naturales protegidas, y yo tuve el enorme placer, el gran placer de trabajar con él en la generación de este volumen. Entiendo, la última vez que lo verifiqué, todavía lo pueden encontrar disponible en la página de Conavio, por si quisieran ver este esfuerzo que Arturo hizo y que tuve el honor de participar con él. Desde la primera sesión, el doctor Juan Carlos López hizo referencia a este artículo, que es un parteaguas en el estudio y conservación de la selva tropical. No voy a repetir lo que también expresó Juan Carlos en esa ocasión, pero créanme que esto ha sido un parteaguas que ha tenido una repercusión hasta nuestros días, hasta hoy en día, y yo estoy seguro que va a seguir teniendo reverberaciones que van más allá de mi propia generación. Y por último, digamos el colofón de esta serie de presentaciones que hemos tenido en estos días, este libro que Arturo ha generado como sus memorias de un botánico.
Por todas esas razones, es para mí un verdadero placer tener la oportunidad de compartir con ustedes unos minutos de esta tarde para hablar de un tema que Arturo nos puso en las neuronas a todos, o en la preocupación de todos, al respecto de los desafíos que implica la conservación de la biodiversidad tropical, aunque sus enseñanzas y legados y escritos trascienden el ámbito tropical, pero como sistema de estudio se enfocó mucho a los sistemas tropicales y yo voy a querer tocar ese tema también. Van a ver que la palabra central de esta diapositiva es desafíos y quisiera, si bien hay muchos otros temas que se podrían discutir al respecto de homenajear al doctor Gómez Pompa, yo quisiera enfocarme específicamente en el de los desafíos. Hay tres aspectos que me parecen importantes. Los desafíos para la conservación de la biodiversidad tropical tienen que ver, por una parte, con las características propias de la biodiversidad. Suena como un poco oscuro, enseguida voy a tratar de elaborarlo, pero hay características intrínsecas a la biodiversidad que la hacen difícil, que representan un desafío para su conservación. Más allá de eso, hay aspectos externos, amenazas externas, que son los cambios globales que afectan o que están impactando y van a seguir impactando a la biodiversidad tropical. Y lo tercero, como vieron, Arturo ha sido siempre una persona que abogó por el establecimiento de áreas naturales protegidas para las zonas tropicales. Voy a discutir con ustedes esta pregunta. ¿Qué tanto las áreas naturales protegidas están cumpliendo o podrían cumplir su cometido? Y por último, esperando que el tiempo no me traicione tanto, voy a tratar de ponerles algunos ejemplos de los retos y beneficios que traería para la sociedad entera el hacer caso a las enseñanzas de Arturo y enfocarnos en un verdadero esfuerzo nacional y global de proteger la biodiversidad general y en particular en los trópicos. Voy a empezar con el primer tema de las características propias de la biodiversidad que suponen un desafío para su conservación. Y hay dos temas que quiero tocar. Uno, que es la gran concentración de especies raras. Y raras me refiero en el sentido geográfico, evolutivo o de exigencia de su hábitat, es a lo que se refiere ese término de estenoicas, y por el hecho de que muchas de esas especies son raras también en el sentido ecológico. Normalmente o frecuentemente ocurren a bajas densidades. Todas esas características representan un desafío importante para su conservación. Y el siguiente tema que tocaré es el hecho de que en particular la flora tiene una gran diversidad beta y tiene una gran cantidad de elementos endémicos. Empiezo por el principio, esta idea de la concentración que hay en nuestro país, en particular de especies ecológica y evolutivamente raras. Y no los voy a molestar con muchos datos y análisis complejos, voy a usar en gran medida diapositivas. Aquí tienen un caso que muchos de ustedes indudablemente conocen, es el caso del maíz perenne. Este es el Sea diploperennis, que es endémico en la Sierra de Manantlán, en México, y Arturo tuvo algo que ver. Yo recuerdo muy bien una primera invitación para discutir el tema de la conservación de esta especie en una reserva, gracias a una invitación de Arturo. Desde esos tiempos, él incluso pensaba en este tipo de plantas o especies que son únicas porque tienen características ecológicas y evolutivas especiales. Este es un maíz que nunca leyó los libros de biología de los maíces. Es un maíz que no se muere al terminar su primera cosecha. Es un maíz perenne. Y ustedes pueden irse imaginando lo que implica tener una especie con estas características tan inesperadas. Esta otra es una serie de plantas que pertenecen al género Hipomea. Tienen varios nombres en español, nombres comunes. Quiebraplatos es uno de ellos, hierbas de la mañana es otro. Estas plantas del género Hipomea, que es un género hiperrico, es un género explosivo en su diversificación, típicamente esas plantas han evolucionado a ser hierbas trepadoras, como se ve en esta diapositiva. Sin embargo, en México hay una forma de vida que es endémica de México, y es el caso de las hipomeas, que nunca leyeron los libros de cómo ser una hipomea y en vez de ser hierbas trepadoras son árboles, como es el caso de esta Hipomea pauciflora.
las selvas tropicales secas de México son el único lugar del planeta donde este linaje evolutivo, las hipomeas decidieron no seguir la norma y convertirse y hacer evolucionar en especies que son de tipo arborescente. Único también en el planeta. Si algo pasara con las selvas secas, por ejemplo, de la cuenca del Balsas o algunas regiones de la costa del Pacífico, esta forma de vida endémica en el planeta la perderíamos. Y por último, en el caso de los ejemplos botánicos, les recuerdo este que es súper famoso con muy buena razón. Es una plantita que cuando Esteban Martínez y Claraída Ramos descubrieron por primera vez, no pudieron identificar la especie, ni a género, ni a familia. Y claro, porque resultó ser una familia nueva, la familia Lacandoniaceae, una familia que muestra una forma completamente diferente de cómo ser planta. Se acordarán que tiene las estructuras reproductivas al revés de lo que cualquier otra planta, no tiene clorofila, es parásito de raíces, es súper endémica, solamente existe en una localidad, en una o dos localidades, es súper específica en su hábitat, es parásito de raíces de otros árboles y tiene además muy poca diversidad genética. Este es un linaje realmente exclusivo que si algo pasara en los sitios donde esta planta vive, perderíamos no una especie, no un género, sino todo un linaje evolutivo representado por la familia Lacandoniaceae. Voy a casi terminar mis ejemplos de especies raras ecológica y evolutivamente con un ejemplo animal. Este es el caso de estas salamandras que se llaman Thorius, que les voy a presentar en un segundo, pero como preámbulo les quiero pedir que vean esta diapositiva de una salamandra normal, digamos una salamandra decente, cómo sería el género Bolitoglossa en la selva de los Tuxtlas, en las selvas de nuestro país en general, una salamandrita que tendría, como normalmente son las salamandras, unos 12, 15 centímetros de largo. Sin embargo, si se van a las sierras de Oaxaca, van a encontrar unas salamandras que no leyeron la idea de que deberían ser salamandras de esos 15 centímetros de largo, y esas son micro salamandras indecentes en el sentido de que son totalmente raras, no siguen la norma, estas son súper pequeñas. En la imagen que ven del lado izquierdo, la pueden ver en zoom comparado con una salamandra normal, y en la imagen del lado derecho pueden ver el cráneo de una de las especies del género Thorius, que es apenas de unos cuantos milímetros de largo, lo cual plantea una serie de problemas ecológicos, funcionales y evolutivos de cómo es posible que una salamandra tenga esa miniaturización tan extrema. Yo siempre había estado muy orgulloso de que estas salamandras del género Thorius eran el tetrápodo más pequeño del planeta. Lamentablemente alguien ya nos ganó en la competencia y aquí les presento a esta Bruchsia micra de Madagascar, que ahora es el tetrápodo más pequeño del planeta. Pero no hay que cejar en el esfuerzo, hay que seguir buscando. Tal vez vamos a romper ese récord y encontrar otro tetrápodo incluso más pequeño. Pero, en fin, las salamandras Thorius de Oaxaca, exclusivas de nuestro país. Entonces tenemos una gran concentración de especies raras en diferentes aspectos, geográfica, ecológica, evolutivamente y demás. También tenemos ensamblajes de especies que son muy desafiantes desde el punto de vista de su conservación. Entonces les voy a hablar de la diversidad beta y endemismos. Esta figura que ven aquí, y es particularmente dirigida a los estudiantes, por si acaso no la han conocido, es el mapa del mundo que tiene los polígonos que marcan lo que se llaman los puntos críticos de la biodiversidad, los hotspots de la biodiversidad. Y un hotspot, en la definición original del estudio de Norman Myers, publicado en el año 1982, es aquel sitio que tiene por lo menos 1.500 especies de plantas que son endémicas, que son exclusivas de esa región, y que además en esas regiones el hábitat natural en el que esas especies viven se ha reducido tan dramáticamente que solamente queda un 30%. Entonces ustedes pueden ver la combinación. Son especies únicas y a su vez muy amenazadas. Esto representa los hotspots, los puntos críticos. Y como pueden ver, hay muchos de ellos en nuestra región y en particular en nuestro país, en Mesoamérica
y con una representación verdaderamente espectacular por la costa del Pacífico, yéndose muy al norte. En un cierto sentido, nuestros hotspots que tenemos en México tampoco leyeron los libros porque pueden ver que muchos de ellos son muy ecuatoriales, pero en nuestro caso se van por arriba del Ecuador y tenemos una gran cantidad de endemismos vegetales en la región mesoamericana. Para ponerles un poquito en perspectiva cómo es la situación de estos ensamblajes endémicos de especies endémicas o únicas en nuestro país, les mencionaré muy brevemente el caso de las selvas tropicales secas. Aquí pueden ver una bellísima pareja de diapositivas del mismo sitio, representando la época de secas y la época de lluvias, que hablan de la estacionalidad de estas selvas. Hace unos años, con la doctora Irma Trejo, hicimos un recorrido por todo el país, analizando la riqueza florística de las selvas de México en estos puntos que ven aquí. 21 sitios en los que analizamos con un método totalmente estandarizado para poder comparar entre lugares cuál es la riqueza de especies de las selvas secas de México. No voy a entrar en muchos detalles, pero quisiera específicamente referirme a lo siguiente. En este análisis de la composición de especies en 20 sitios, además de identificar las especies y medir su riqueza, vimos un componente que es interesante. ¿Cuál es la similitud de especies entre todos los sitios que les mostré en el mapa anterior? ¿Qué tan parecidos son en cuanto a su composición de especies? Una forma de medir eso es el famoso índice de similitud de Sorensen, que no tiene que preocuparse de los detalles de esta fórmula. Básicamente lo que ese índice dice en porcentaje, qué tan parecidos son dos sitios que ustedes comparan una vez que tienen la lista de especies. Espero que está claro. Es la similitud florística en los sitios analizándolos por pares. Lo que van a ver enseguida es el resultado de poner una matriz en la cual comparamos el sitio 1 con el sitio 2, el sitio 1 con el sitio 3, etcétera, para ver esa similitud florística, una cuantificación de qué tan parecidos son los sitios. Ya se podrán imaginar, si todos los sitios tienen 100% de similitud, pues prácticamente no hay mucha variación en el nivel de diversidad beta. Si tuvieran niveles de mucha variación, de mucha disimilitud entre los sitios, serían sitios muy contrastantes. Para resumirles esa idea, espero que no los confundí mucho, en esta diapositiva pueden ver la distribución de frecuencias de ese índice. Como ustedes ya saben, iría desde 0 si dos sitios no son parecidos para nada, si todas las especies son distintas, o 100% si todas las especies son las mismas en cada uno de los pares de sitios. Y como pueden ver aquí en este histograma, de todos los pares que se pueden hacer con los 20 sitios que analizamos en México, la distribución de frecuencias es esta de aquí. El promedio de similitud entre todos los pares posibles es apenas 9%. Es decir, que todos los sitios de selva que analizamos, y creemos que es una muestra representativa, son disimilares, son distintos florísticamente en un 91%. Es decir, que no se parecen entre sí en cuanto a su composición. Solamente un 9% de las especies son las mismas que se encontrarían en promedio entre todos los sitios. Es decir, que cada sitio de los 21 que les puse en el mapa anterior representa un ensamblaje florístico diferente de lugar a lugar a lugar. Entonces, piensen en ese mapa que está aquí enfrente de ustedes nuevamente, que plantea un desafío verdaderamente serio para la conservación. ¿Cuál de los sitios lo designo para que sea una reserva biológica? Bueno, vamos a escoger este sitio que está acá porque tiene mucha riqueza de especies, pero además ese sitio no se parece al 3 y no se parece al 4 ni al 5, etcétera. Entonces, un desafío enorme para la conservación es dónde reservamos, dónde ponemos reservas, por ejemplo, de bosque tropical seco, de selva baja, cuando todos los sitios prácticamente son diferentes entre sí. ¿Me entienden el dilema tan fantástico que es tener una diversidad tan variada de lugar a lugar, pero a la vez los problemas tan serios desde el punto de vista de políticas de conservación, de recursos para conservación, que nos demandan que prácticamente para las selvas secas tendríamos que tener una reserva de conservación en cada una de las localidades. Un desafío verdaderamente serio. Ok,
Eso en cuanto a las características intrínsecas que nos ponen un desafío de cómo conservar. Déjenme ahora tocar lo que obviamente se esperaría, ¿no? Los impactos externos, los cambios globales. Esta diapositiva, por favor, no se desanimen mucho, se ve muy compleja, pero el mensaje es muy simple. Aquí tienen los diferentes aspectos del cambio global que impactan al mundo natural hoy en día, el cambio de uso de la tierra, la sobreexplotación, las especies invasoras, la contaminación y desde luego el cambio climático. Y aquí tienen cada uno de nuestros ecosistemas en México y en Latinoamérica, qué tan impactados son por cada uno de estos. A lo que hay que poner atención son los círculos grandes que implicarían que el impacto es más intenso. Los círculos pequeños implicarían que el impacto no es tan grande y ese es un estudio que surge de la opinión, de recopilar la opinión de una gran cantidad de investigadores. Como pueden ver, hay círculos por todos lados, pero los más grandes ahora, que es la barra de color amarillo, y de cara al futuro, que es la barra de color café, el cambio de uso de la tierra, es decir, la deforestación, la fragmentación, los efectos de borde, es el que es más notorio en todos nuestros ecosistemas en el país y en Latinoamérica. No quiere decir que los otros no sean importantes, pero ahora, de momento, y de cara al futuro, el cambio de uso de la tierra, la deforestación, es un factor de desafío crítico para nuestros ecosistemas. Y en México esa es la realidad, que es simplemente un reflejo de lo que ocurre a nivel mundial. Por ejemplo, este mapa que que desarrolló esa institución, el Global Forest Watch, les muestra en un análisis verdaderamente espectacular de información climática, bioclimática y de suelos, cómo debieron haber sido los bosques intactos hace 8.000 años, y se puede ver la distribución de esos bosques tiempo atrás, antes de que tuviésemos un impacto profundo en la naturaleza. Conociendo las tasas de deforestación actual y lo viésemos de cara al futuro, lo que se podría proyectar es que para el año 2050 nos quedaría apenas esto. Eso no quiere decir que en los demás lugares no va a haber nada, pero va a haber vegetación secundaria, vegetación en regeneración, puede haber plantaciones, otros tipos de sistemas, pero esos bosques intactos, cerrados, con dosel muy cerrado, que solíamos tener al principio del Holoceno, nos quedarían, como se ve aquí, si no hacemos algo al respecto. En esencia, el cambio de uso de la tierra es un factor, como pueden ver, de gran amenaza para la biodiversidad. Vuelvo a este mapa que ya conocieron, el de los hotspots, porque como les dije, lo que caracteriza a esos hotspots es que la urgencia de esos sitios es que solamente quedaba, cuando se hizo este análisis por primera vez, 30% de su hábitat, lo cual debió haber prendido focos rojos en la comunidad del planeta entero, en la humanidad, para proteger esos sitios. Así que si volviésemos ahora a reanalizar, a revisar esos sitios que ya tenían solamente un 30% de su hábitat, ¿cómo están? Lamentablemente las noticias no son buenas. Aquí les pongo, perdón, los ejemplos de Latinoamérica y como pueden ver, de lo que era 30%, en algunos casos ya no es 30%, es mucho, mucho menos que lo que solía ser. Entonces, incluso esa agenda que deberíamos haber tomado en el siglo pasado, antes de que se terminara el siglo pasado, de proteger esos sitios críticos por sus especies endémicas y porque ya quedaba muy poco, lamentablemente siguen en deterioro, siguen un curso de deterioro. Eso plantea que realmente requerimos hacer un esfuerzo sobrehumano antes de que se nos venga una tragedia de obliteración biológica mucho más profunda. Eso me lleva entonces al tercer punto. ¿Qué eficacia podríamos decir que tienen las áreas naturales protegidas? Y me voy a enfocar en esa pregunta para el caso de las zonas tropicales. Hay un estudio que publicamos un número grande de personas que aportamos información sobre cada uno de los sitios que cada uno conoce y está publicado en ese año. Básicamente hubo una participación de un número grande de expertos que dieron su opinión del estado de conservación en los últimos 20 o 30 años de cada uno de los sitios que cada uno de nosotros conocía y analizamos, por ejemplo, cómo se podía evaluar el estado de eficacia de esas reservas, analizando cómo les va a 31 grupos funcionales de plantas y animales, analizando qué factores están impactándolos, y esto se revisó en áreas tropicales de todas las regiones del mundo. Y se analizó la reserva en sí,
y la periferia de la reserva en un ámbito de hasta 3 kilómetros. Es decir, viendo cómo está la situación de las reservas en términos de estas variables y cómo se vería la situación en la periferia, en los alrededores de esas reservas. Es un artículo un poco largo, pero les quiero resumir algunos de los hallazgos principales en 3 preguntas que quisimos atacar. Número 1, ¿en qué medida las áreas naturales protegidas están realmente siendo efectivas en proteger la diversidad de los procesos? Segundo, ¿hay consistencia en las amenazas en las diferentes regiones? Y tercero, ¿podemos pensar en algunos factores que predicen el éxito o el fracaso de las selvas? Muy rápidamente quiero invitarlos a que veamos esas preguntas. Calculamos un índice de salud de las áreas naturales protegidas, que ahora lo voy a mostrar, los indicadores de éxito, y luego vimos cómo se relacionaban los cambios dentro de la selva con lo que está ocurriendo en la periferia, por razones que van a ver. Por favor, no se preocupen mucho de este detalle en esta diapositiva, pero prácticamente lo que les quería mostrar es que revisando esos grupos de organismos que están aquí, vimos cuáles de ellos mostraban una disminución significativa de 20 o 30 años para acá. Y como pueden ver, es un número grande de grupos funcionales que en las reservas tropicales del mundo se ve que en los últimos años ya han tenido una disminución significativa. Por otro lado, también se ve que algunos grupos funcionales, al contrario, han tenido un aumento significativo. ¿Cómo serían los árboles pioneros, las trepadoras, obviamente las especies invasoras de plantas y de animales, y desde luego organismos vectores de enfermedades? Entonces, un mensaje importante de este estudio es que muchos grupos funcionales son perdedores y muchos grupos funcionales están viéndose en ventaja a partir del impacto antropogénico, incluso dentro de las reservas tropicales del mundo. Aquí tienen un diagrama que les muestra de todas las de todas las reservas que se analizaron, cuáles de ellas se puede decir que estén bien y cuáles de ellas no estén bien. Esta línea punteada demarca con los diferentes parámetros que analizamos aquellas reservas que se pueden considerar que lo están haciendo bien, que son estas de aquí, hacia el lado derecho del histograma, y aquellas que lamentablemente no están siendo exitosas, que están a la izquierda del histograma. Si ustedes hacen un conteo de cuántas caen en esta categoría y cuántas en esta categoría, les va a dar que aproximadamente 50% de las reservas lo están haciendo muy bien y 50% muy lamentablemente no lo están haciendo bien. Entonces, la pregunta de cómo están siendo efectivas no es muy alentadora la respuesta. Segundo punto, ¿qué factores ayudan a determinar si una reserva es saludable, si tiene éxito o no? Y de las varias factores que analizamos, este resultó ser de los más notables. El manejo, la inversión que se hace en el manejo de las reservas, ya se imaginan en términos de personal, en términos de patrullaje, todos los aspectos que tienen que ver con el manejo, es decir, lo que no sean nada más reservas en papel, sino que tengan un manejo verdaderamente efectivo, eso correlaciona positivamente con el índice de salud que les mostré en las diapositivas anteriores. Mientras más esfuerzo se hace por manejar bien, tener las reservas que no sean solamente de papel, mejor éxito van a tener comparado con aquellas en las cuales solamente existen en papel y no se hace un esfuerzo importante por manejarlas. Y por último, esta diapositiva, que es un poco engañosa, lo lamento, no es muy buena, pero el mensaje es esencialmente el siguiente. Esta serie de variables se midieron en la periferia de las reservas y también en el interior de las reservas, y se pudo analizar cuáles de ellas, un factor que ocurre fuera de la reserva, también se manifiesta dentro de la reserva. Y como pueden ver, toda esta serie de variables, si están ocurriendo esos impactos en la periferia de las reservas, se van a reflejar también en las reservas. Es decir, importa mucho no solamente tener el pedacito de 700 hectáreas, por ejemplo, de la selva de los Tuxtlas, sino saber qué está pasando en los alrededores de la reserva de los Tuxtlas, porque lo que está pasando ahí afuera se puede ver reflejado también o impactar también al interior. Entonces, volviendo a las 3 preguntas de qué tan buenas son nuestras reservas. Primero, ¿lo están haciendo bien en términos de su protección?
Lamentablemente la respuesta es 50% sí, 50% no. Segunda pregunta, ¿existe consistencia? Lo que vemos en unos sitios, en unas regiones, ¿es consistente a lo largo de las selvas tropicales del mundo? Hay por lo menos 3 factores que son consistentes en el caso de las reservas que no lo están haciendo bien. Y son el impacto de uso del suelo, deforestación, fragmentación, sobreexplotación y desde luego las especies invasoras. Esos 3 son común denominador a las reservas tropicales que no están haciendo bien su función. Y por último, que es corolario del anterior, es que aquellos factores que nos pueden ayudar a predecir o que sabemos que nos van a llevar a que las áreas protegidas tropicales tengan éxito es tener un buen manejo, un manejo realmente serio, no solamente que exista en el papel. Y desde luego, atender muchísimo lo que esté ocurriendo en la periferia. Eso, particularmente a estudiantes, les plantea una situación obvia que el doctor Arturo Gómez Pompa hizo mucho énfasis desde que él empezó a estudiar las reservas tropicales en México. No podemos verlas como islas, tenemos que verlas en el contexto de qué hace la gente, cómo vive la gente en los alrededores, porque lo que no esté haciendo bien en los alrededores se va a reflejar también en las reservas. En esencia le estoy poniendo un estudio complicado en términos del análisis, pero que no hace otra cosa más que reflejar muchas de las enseñanzas que el doctor Gómez Pompa nos dio mucho tiempo atrás. Muy bien. Voy a entonces ahora a brincarme al último punto que tiene que ver con cómo vemos unos ejemplos locales. Ya les puse un panorama amplio. Ahora quiero que veamos casos específicos en cuanto a retos y beneficios que también podríamos derivar de hacer buena conservación. Y es indudable que no voy a pasar esta oportunidad y no dejar pasar la oportunidad y no hablar de los Tuxtlas. Una reserva en la que el doctor Gómez Pompa tuvo muchísimo que ver y desde luego una reserva en la cual hemos aprendido tanto gracias a sus estudios y los de sus estudiantes. La reserva de los Tuxtlas tiene esa ubicación donde ven ese asterisco, para los que no la conozcan. Lamentablemente, la selva que protege esta estación biológica muestra esta trayectoria de cambio global, perdón, de deforestación, de cambio en el uso de la tierra. En negro se ve la selva y en verde son los potreros en los que se ha estado convirtiendo, a los que se ha estado convirtiendo esa región. Ven la trayectoria en el 67, 76, 86 y 2000. El asterisco es donde está la estación biológica de la UNAM y como pueden ver para el año 2000, realmente lo que nos queda es la reserva de la UNAM y lo que es verdaderamente inaccesible, la copa, la punta del volcán San Martín. Entonces se ve un proceso verdaderamente serio de impacto en la región, si bien hay una islita de conservación que es nuestra reserva. Y como ya les insinué en el análisis previo, lo que pase afuera con frecuencia se refleja también en lo que pasa adentro. Entonces, eso nos ha motivado a investigar cómo le va a la selva, a la reserva de los Tuxtlas, en cuanto a su conservación y procesos ecológicos, incluso dentro de la reserva. Entonces, les voy a contar 2 casos que hacen referencia a esa pregunta. El primero tiene que ver con este fenómeno que Arturo Gómez Pompa y sus estudiantes realmente nos motivaron a estudiar desde muchas décadas atrás, que es la caída natural de árboles, lo que genera agujeros en el dosel y el proceso de regeneración que Arturo y su grupo documentó en 2 volúmenes completos. Aquí pueden ver la tasa de caída de árboles en este eje, que genera agujeros en la selva, coberturas, y aquí pueden ver el tiempo. En otras palabras, es la trayectoria de la velocidad con la cual se van creando claros en el dosel de la selva por la caída de árboles grandes. Y pueden ver un efecto temporal verdaderamente alarmante. Conforme han ido pasando los años de los 50 hasta ahora, esta tasa, ese fenómeno natural que debería estar ocurriendo como parte de la ecología natural del sistema y lo que viene después, como bien ilustró Arturo Gómez Pompa, ese fenómeno se ha venido acelerando de manera muy notable. ¿Eso qué quiere decir, compañeros? Quiere decir que en algunos sitios ahora penetra más luz, que hay muchos árboles grandes que se van cayendo con más frecuencia, porque el efecto de borde se hace más marcado, etcétera, etcétera.
entonces tenemos un problema, digamos, de un factor climático que afecta a la reserva. Otro fenómeno tiene que ver con la situación de los animales, por lo que Juan Carlos mencionó al principio, la situación de la fauna. Aquí tienen en esta diapositiva arregladas a las especies desde las más de mamíferos, desde las más pequeñitas, como son estos roedores del género Heteromis, hasta los más grandes, ¿no? El tapir y el jaguar. Y sobre el eje Y tienen ustedes el área que requieren cada una de estas especies para mantener una población viable de por lo menos 50 individuos. Esto no es un número mágico, sale de modelos de genética de poblaciones para evitar efectos de endogamia y demás. Necesitan tener de esta especie, para que tengan, perdón, ustedes 50 individuos de esta especie, el jaguar, necesitan esta área de esta magnitud. Entonces, es lo que sería la situación normal, de manera que se imaginan si una selva se reduce o una reserva se reduce en su área, en este eje, vamos a ir perdiendo especies. Por ejemplo, imaginen una situación, una reserva que para mantener todo su contingente de animales requeriría 60.000 hectáreas. Si se reduce, digamos, a 1.000 hectáreas, estaríamos poniendo en riesgo la persistencia de todas estas especies que requieren todo ese tamaño de área para mantenerse. Es una enseñanza dolorosa, pero es una realidad. Mientras más pequeña y fragmentadas son nuestras reservas, menos posibilidad tienen de mantener, por ejemplo, sus poblaciones de animales. ¿Y qué pasa si se pierden las poblaciones de animales porque el área es restringida? Bueno, los animales pueden no mantener poblaciones viables genética y demográficamente, pero además, como pueden ver en el mapa nuevamente de la deforestación de los Tuxtlas, si en los años 60 había cacería en los alrededores, ahora con la fragmentación y efecto de borde, pueden ver que lo que eran antes sitios inaccesibles, como era la estación biológica misma, hoy en día todos esos sitios se hacen mucho más accesibles a la cacería furtiva. Entonces tienen aquí una sinergia. La reducción del hábitat que amenaza genética y demográficamente a las especies porque no caben, por así decirlo, y además porque le estamos facilitando a la cacería furtiva el acceso a los sitios que antes no podían acceder. Eso, indudablemente, ustedes ya pueden hacer una predicción lógica, que es que la fauna va a estar muy amenazada. Y cuando yo empecé a hacer mis estudios de ecología tropical en los Tuxtlas, es precisamente lo que me motivó a investigar. Puedo resumir la situación de la fauna en este par de diapositivas. Aquí ven la comunidad de mamíferos herbívoros que deberían estar históricamente en nuestra reserva de los Tuxtlas. Si ustedes hacen las locuras que los ecólogos hacemos de poner cámaras trampas, de verificar huellas, pisadas, salir en las mañanas con binoculares y demás y ver, van a encontrar lamentablemente que en nuestra selva de los Tuxtlas estas ya no están, o si están demográfica y genéticamente muertas porque no mantienen poblaciones viables. Pero los que sí están son esos animalitos pequeños, tamaño corporal pequeño, que, como en el caso de las reservas en todo el mundo que les mostré hace un rato, estos se ven favorecidos y están aumentando en sus poblaciones. Hay un par de estudios muy interesantes de dos mastozólogos mexicanos, Rodrigo Medellín y el doctor Sánchez Cordero, que demuestran que en la selva de los Tuxtlas, mientras estos los vamos perdiendo, cosa que mi grupo ha documentado con mucho detalle, estos van ganando terreno y se van haciendo más abundantes. Lamentablemente, esa es la situación de la fauna en los Tuxtlas. Ahora, ¿qué consecuencias podría tener eso? Entonces, déjenme resumirles aquí que estos problemas de la pérdida de fauna son problemas de gran magnitud que están ocurriendo por todas partes, particularmente en los trópicos. Y tercero, que es lo que les acabo de mostrar, que el fenómeno no es homogéneo. Se van perdiendo los medianos y grandes, los animales medianos y grandes, y los pequeños parece que no son tan afectados y probablemente están siendo favorecidos. Eso me ha llevado a la hipótesis de la hipótesis de los chicos y ratas, es decir, van quedando los animales chicos y muchos de ellos van a ser roedores. Eso plantea realmente problemas ecológicos fascinantes, aunque desde el punto de vista de la conservación, muy desafiantes también. ¿Qué vamos a hacer con las funciones que esos animalitos hacen en los ecosistemas cuando se vean muy aumentados en su abundancia?
O piensen también, ¿qué vamos a hacer cuando estos animalitos estén aumentando en su abundancia si estos animalitos son portadores de enfermedades zoonóticas? Todos los trabajos que he estado haciendo recientemente sobre zoonosis e impacto antropogénico en realidad tienen su génesis, tienen su raíz en esto que he aprendido en los Tuxtlas, en gran medida gracias a las enseñanzas de los maestros que nos han enseñado la ecología de estos ecosistemas y que nos han motivado a estudiarlos, en particular personas como el doctor Arturo Gómez Pompa. Déjenme resumirles lo que muchos de ustedes ya han visto en publicaciones, incluso algunas ya muy viejas, comparando la selva de los Tuxtlas con una selva, digamos, parecida desde el punto de vista florístico y estructural, pero muy bien conservada, que es en la Reserva de Montes Azules. ¿Cómo se ven esos dos sitios poniendo a prueba hipótesis de, por ejemplo, la situación de un fenómeno, la herbivoría que mencionó Juan Carlos? Lo que hemos hecho desde el principio, desde que volví de mi doctorado, es marcar centenas, si no miles de plantas en el sotobosque, tenerlas marcadas y seguirles su dinámica y seguirles también su herbivoría, su ataque por animales herbívoros. Marcando las plantas individualmente y marcando sus hojas individualmente para ver cómo es el daño, qué tipo de daño están teniendo las plantas en la selva de los Tuxtlas y comparándola con una selva conservada como Montes Azules. Los resultados, muchos de ustedes los conocen, están resumidos aquí. En un lugar como Montes Azules, que tiene toda su fauna bien conservada, aproximadamente entre el 27 y 30% de las plantas, de las centenas que hemos marcado, muestran evidencia de ser herbivorizadas o ser consumidas por los vertebrados. Si se van a los Tuxtlas, muy lamentablemente, los valores que van a obtener de manera consistente son 0. Entonces, estamos ahora en una situación de que, hablando de biología de la conservación, hablamos de la conservación de especies, de conservación de grupos funcionales, pero ahora debe preocuparnos también la extinción o la conservación de procesos ecológicos. Debo decirles que todo ese bagaje de información que tenemos sobre los Tuxtlas nos permite ahora concluir que en esta selva tan importante para nosotros, en nuestro país y a nivel global, ya podemos hablar de la extinción de un proceso ecológico que es la herbivoría por mamíferos. Una agenda que debemos tomar en consideración en nuestros esfuerzos de conservación, la conservación de los procesos. Lamentablemente, como se podrán imaginar, estos animales que hemos perdido, que estamos perdiendo, no solamente herbivorizan, sino que ya pueden ustedes imaginarse, pisotean, defecan, comen semillas grandes. Imagínense una manada de estas que debería estar en los Tuxtlas y que no está, o por lo menos no en esos números, en ausencia de esos, los cambios que uno esperaría en la comunidad de plantas del sotobosque. Y les voy a mencionar precisamente un ejemplo de cómo esto se ha documentado. Todos los que conocen los Tuxtlas se van a acordar de que el sotobosque se ve así como está en esa diapositiva, con muchas plantas, en particular de esta especie, que es el famosísimo chocho Astrocarium mexicano. Bueno, sucede que con José Sarucán iniciamos un análisis demográfico de esta especie, marcando los individuos, cada uno de ellos, y siguiéndolos a través del tiempo, y viendo su reproducción, sus tasas de supervivencia y mortalidad, y se construyen los modelos de análisis demográfico, de crecimiento de la población. En este sitio, cuando en los 70s empezamos a marcar las plantas y hacer el análisis, lambda, que es la tasa de crecimiento de la población, el parámetro que mide cómo crece la población, en esos momentos era prácticamente indistinguible de 1. Es decir, la población tenía cierta estabilidad. Si nos movemos ahora hasta el año 2012, la lambda, la tasa de crecimiento ahora es casi 3% por año. Es decir, el sotobosque de la selva de los Tuxtlas, dado lo que les mostré de los claros, la velocidad de apertura de nuevos agujeros, la ausencia de los animales grandes que deberían estar pisoteando, herbivorizando y comiéndose las semillas del chocho, ya no están. Ahora vemos esta explosión demográfica de esta especie, vemos, digamos, un caso de chochización de la selva de los Tuxtlas. Lamentablemente, o de manera fascinante, como lo quieran ver, la incursión o la explosión de esa especie, por razones que tienen que ver con la defaunación y la apertura de claros, el aumento de Astrocarium, como se ve en este eje, tiene consecuencias sobre la comunidad en general. En este panel pueden ver que a medida que aumenta la abundancia de Astrocarium en las diferentes parcelas, el número de
tallos de las otras especies disminuye significativamente. Es decir, el chocho empieza a monopolizar y no permite la incursión de otros tallos. La riqueza de especies también disminuye significativamente a medida que aumenta la abundancia de Astrocarium. Y el índice de diversidad, en este caso el índice de Simpson, también muestra una disminución clara a medida que aumenta la abundancia de Astrocarium. Es decir, vemos que un fenómeno como la defaunación genera cambios en algunas especies que generan cambios en la comunidad, verdaderamente teniendo un impacto amplio en la comunidad. De los tuxtlas, por ejemplo, una serie de lecciones que podemos derivar es que hay defaunación y fragmentación incluso dentro de las reservas. Hay la extinción de procesos ecológicos, como les mostré el caso de la herboría, y se pueden ver cambios drásticos en la vegetación del sotobosque, que entre otras cosas apuntan a la reducción en la diversidad vegetal. Entonces, esas enseñanzas que teníamos del grupo de Arturo Gómez Pompa, de la gran riqueza de las selvas en los procesos de regeneración, se pueden ver muy perturbados, muy enchuecados, por así decirlo, dados estos fenómenos de perturbación, incluyendo la defaunación. Bueno, voy a pasar rápidamente a mi último ejemplo y con eso termino, les prometo, simplemente porque quiero hacer alusión a la primera presentación que hubo en esta serie de esta semana, que fue el caso de las enfermedades. Todos sabemos que los ecosistemas sanos aportan lo que hoy en día muy comúnmente se conoce como servicios ambientales, servicios ecosistémicos. La pregunta es, ¿será que el control de enfermedades también es un servicio ecosistémico? Es decir, podemos ver a las selvas tropicales o a los ecosistemas no solamente como puntos importantes para la polinización, para el mantenimiento de calidad y cantidad de agua, o para sacar dinero, como en algunos casos, como la producción de soya y demás, que significan dinero para algunos grupos, ¿será que también nos son importantes para situaciones como los riesgos de enfermedades? Para resolver esa pregunta, los invito rápidamente a un sitio en África donde hemos estado estudiando este tipo de situaciones. África es importante en ese sentido porque, como pueden ver en esa horrible collage de diapositivas, África es un foco rojo, es un hotspot de defaunación, es un epicentro de defaunación, como pueden intuir a partir de estas imágenes. Además, África es un punto rojo en términos de la incidencia de enfermedades infecciosas importantes para la salud humana. Pueden ver los focos rojos que están en varias partes del mundo, en el trópico, África y desde luego en algunas partes de nuestra región latinoamericana también. Entonces, África es interesante para hacerse ese tipo de preguntas, es un modelo de estudio, un sistema de estudio, porque tiene mucha defaunación y tiene muchas enfermedades potencialmente infecciosas que pueden emerger. El esquema digamos, de hipótesis de trabajo es el siguiente. Si nosotros, Homo sapiens, impactamos a la fauna, seguramente va a cambiar la vegetación, como ya aprendimos en el caso de los tuxtlas. Eso puede afectar los mesodepredadores y puede afectar, como ya vimos en el caso de los tuxtlas, la abundancia de roedores. Si estos aumentan, sus ectoparásitos pueden aumentar, y si sus ectoparásitos aumentan, los patógenos que llevan allí también pueden aumentar. Entonces, porque quisiéramos poner a prueba esta serie de hipótesis, de elementos de la hipótesis de trabajo en algún lugar. Y ese lugar que hemos escogido es África, por las razones que ya les he dicho. Ahora, para los estudiantes en particular van a decir, bueno, pero ¿cómo respondería uno a esa pregunta tan grandota, no? ¿Cómo saber si los cambios en la fauna y el aumento en los roedores van a tener consecuencias sobre, por ejemplo, enfermedades? Una forma de hacerlo es experimentos. Y sí, compañeros, estudiantes, los ecólogos también podemos hacer experimentos. En este caso, el experimento consiste en establecer estas cercas, que son exclusiones que están electrificadas, que impiden el paso o la incursión de animales en esta sabana. Es decir, aquí no pueden entrar ni elefantes, ni jirafas, ni cebras, ni ñandúes, ni búfalos, ni nada. Esos sitios que tienen esas exclusiones representarían el experimento de parcelas defaunadas. Y adyacentes a ellas están los sitios que tienen toda su fauna, que son los sitios testigo. Si comparamos la situación de la vegetación y de los roedores, ¿cómo se ve al tener este punto de comparación? Para hacer eso, nos hemos enganchado en una campaña de captura de roedores dentro y fuera de los sitios de exclusión para ver qué es lo que pasa con la
defaunación en un sitio que pierde su fauna, ¿qué pasa con los roedores? Y en esa campaña, cada animalito que recopilamos, utilizando las trampas Sherman, le hacemos una serie de torturas. Lo peinamos, como ven aquí, no para hacerle cosquillas, sino para sacarles los ectoparásitos que después caen en este recipiente. Tomamos muestras de sangre para ver los patógenos que llevan y para hacer su código de barras también. Tomamos una muestra de pelo para análisis de huellas isotópicas para ver el tipo de alimento que tienen. Colectamos heces, orina y desde luego lo que todos los mastozólogos decentes hacen, su morfometría, ¿no? Se miden, se pesan y demás, se sexan. Y también a cada animalito le ponemos su arete para saber, para identificarlo, para codificarlo y ver procesos de marcaje y recaptura y calcular tamaños de las poblaciones y demás. Tal vez lo más importante de esta diapositiva es mostrarles que en todo siempre la participación de colegas y estudiantes se vuelve un punto central en el trabajo de los ecólogos. Aquí queremos ver en esta situación de defaunación experimental qué pasa con los riesgos de enfermedades. La siguiente fase es que de cada animalito que colectamos se hace un análisis molecular de su sangre y de los patógenos que llevan, de sus pulgas o garrapatas y demás. Y el CDC, los Centros de Control de Enfermedades, nos están haciendo el análisis y han detectado, para empezar, toda esta serie, como pueden ver, horripilante de riesgos de enfermedades infecciosas presentes en nuestros ratoncitos de los sitios que estamos defaunando y que estamos haciendo que los ratoncitos aumenten en su abundancia. Vean, Bartonelas, borrelias, leishmanias y demás, incluso algunas muestras llevan esta cosa impensable, la peste bubónica, la plaga, Yersinia pestis. Ahora, ¿cómo conectamos la identificación de estos patógenos con la ecología? Entonces, se acordarán que con esas exclusiones estamos queriendo ver cómo cambia la abundancia de roedores y como pueden ver en este panel de esta diapositiva, comparando la abundancia de esta especie de roedor, Saccostomus, dentro de los sitios, en los sitios defaunados, donde no hay animales grandes experimentalmente, comparado con los sitios testigo, ustedes pueden ver que hacemos un fenómeno de incremento de los roedores, en este caso de esta especie, de 2 o 3 veces más comparado con el sitio testigo. Si eso ocurre, también vemos que las pulgas que llevan esos animalitos y que llevan esta enfermedad, Bartonelosis, también aumentan entre 2 y 3 veces más. Obviamente lo que nos interesaría saber es de estos animalitos que están aumentando mucho en ausencia de los animales grandes, ¿cuántos de ellos son portadores de la enfermedad? Y aquí lo pueden ver en esta diapositiva en el panel B y C. Las ratitas que son, no solamente aumentan en número, pero que además llevan este patógeno, de nuevo son significativamente más abundantes en el sitio que no tiene la fauna grande comparado con el sitio testigo, y los ectoparásitos, las pulgas que llevan ese patógeno, es notablemente más grande comparado con el sitio testigo. Entonces, imagínense un campesino que está trabajando en esas zonas y tiene el riesgo de entrar en contacto con esos roedores. Esta enfermedad tiene una probabilidad entre 2 y 3 veces más alta de infectar a una persona. Si es una de las otras enfermedades, si esas personas están en Kenia en un safari y después regresan a Australia o a San Francisco y demás, un patógeno que pudiera estar ocurriendo allí podrían estarlo moviendo y generando riesgos de pandemias como las que estamos sufriendo. Entonces, a lo que quisiera cerrar con este asunto de la fauna silvestre, que también se ve impactada en nuestros esfuerzos de conservación, es que necesitamos hacer esfuerzos de hacer conservación dentro de las áreas protegidas. Esa es una agenda crítica. Las áreas naturales protegidas debemos tomar la función de jardineros, realmente cuidarlas y hacerlas que funcionen como áreas protegidas efectivas. Podemos ver, espero con el ejemplo que les he puesto, que la fauna juega un papel importante como reguladores de un ecoservicio, que es la regulación de riesgos de enfermedades. La defaunación nos puede generar un aumento en los riesgos de zoonosis, como les acabo de mostrar. Y el último es una reflexión más de tipo amplio. La verdad, yo me imagino que hubiera sido difícil, si no imposible, para mí y el grupo de investigadores y estudiantes con los que trabajo, descubrir esta serie de fenómenos de cascadas y de relaciones tan complejas de no haber tenido sitios que son áreas naturales protegidas como punto de referencia, como punto de comparación.
Las áreas naturales protegidas nos generan muchísimas ventajas, incluyendo que nos sirven como punto de referencia para entender los impactos de la actividad humana hoy en día. Para cerrar, déjenme muy brevemente tomar dos puntos de discusión y mensajes que ojalá nos ayuden a pensar un poco más para la discusión. Les presento aquí esta analogía, este parangón interesante que desarrolló un grupo de investigadores bajo el liderazgo de esta persona, el doctor Woodhouse, y se llama la pirámide de las epidemias. Quise cerrar con algo de las epidemias para completar el ciclo que iniciaron nuestros colegas en la primera sesión. Podemos pensar en esa pirámide con diferentes escalones. El escalón más basal es el nivel de exposición, es decir, donde nosotros los humanos que pudiéramos sufrir una pandemia, lo primero que tiene que ocurrir es que entremos en contacto con animales que sean portadores de patógenos zoonóticos. Este nivel de exposiciones, como pueden ver, es basal. Y como pueden ver, hoy en día nuestras actividades Doctor Dirso, cerró su micrófono. No, no lo estamos escuchando. ¿Tiene cerrado su micrófono? ¿Ahora me escuchan? Sí. Yo creo que fue un accidente, lo lamento muchísimo. Perdón. Es casi para cerrar, compañeros, les prometo. En este diagrama, el primer punto que quería decir es que para que ocurra una pandemia, la primera cosa es que los humanos estén expuestos a vectores que llevan los patógenos zoonóticos. Y como pueden ver, hay muchas oportunidades de eso. Si disminuimos la deforestación, si disminuimos el tráfico de fauna, si disminuimos las posibilidades de que los animalitos tengan que invadir nuestros territorios, aquí haríamos un paso enorme para reducir el siguiente paso de la pirámide. El siguiente paso de la pirámide obviamente tiene que ver con la biología del virus o del patógeno en general, qué tan infectivo, qué tan virulento es. El siguiente paso sería la transmisión, que también seguimos las normas de conducta que hay que seguir, de cubrirse la boca, de lavarse las manos, de estar distanciados. Eso ya tiene que ver con la conducta humana y depende de qué tan bien o qué tan mal hagamos eso, nos llevaría a la epidemia. Pero mi punto central, compañeros, es que imagínense el gran ahorro que pudiésemos hacer en términos de esfuerzo económico, en términos de vidas que se pierden y demás, si atendemos este escalón de la pirámide de epidemias. Si evitamos el que la defaunación nos ponga en contacto con los animalitos, el tráfico de fauna, la destrucción de los hábitats que los force a venir a nuestros asentamientos, aquí podríamos hacer una gran contribución al problema de las pandemias que nos afectan hoy en día. Y luego quisiera cerrar, porque pueden ustedes decir, bueno, pero eso se ve como una cosa muy complicada para que yo personalmente pueda hacer algo. Entonces voy a terminar con 6 viñetas que espero nos ayuden a reflexionar sobre lo que nosotros, incluso a nivel personal, pudiéramos hacer. Mi primer punto es correr la voz. Necesitamos que estos conocimientos que se generan de la investigación científica no se queden en el ámbito de las publicaciones, sino que trasciendan más allá. Y esta sesión que estamos teniendo con el CITRO de llevar a la comunidad de estudiantes y una comunidad amplia lo que entendemos de la ecología y conservación es muy importante. Yo mencionaría que los chicos y chicas, la gente joven, es muy importante porque pueden ser nuestros mejores embajadores. Y desde luego para los que trabajamos en el campo, promover ciencia ciudadana es algo muy importante y esa es una enseñanza que nos viene desde mucho tiempo atrás con el trabajo de Arturo Gómez Pompa y otras personas.
Segundo punto es que las áreas naturales protegidas, compañeros, representan una joya verdaderamente importante que debemos valorar y cuidar, porque están también las áreas per se muy amenazadas. Y en ese contexto debemos hacer esfuerzos por reconocer y por valorar lo que las personas a nivel local, los que son en muchos casos los dueños de esas áreas protegidas, puedan seguir apoyando con ese cometido de proteger las áreas. Tercer punto es que si desarrollamos una comprensión y entendemos lo que está en juego, podemos ser una sociedad más educada en el momento de escoger a los líderes que toman las decisiones. Ojalá que podamos siempre escoger con un buen conocimiento de causa a los líderes que estén comprometidos con la biodiversidad. El cuarto punto es un poco egoísta, tiene que ver con mi situación personal porque yo no como carne, pero créanme, hay estudios, hay información científica muy rigurosa que muestra que por lo menos disminuir, ir haciendo un esfuerzo grande por modificar nuestra dieta, de manera que podamos reducir el consumo de carne, va a tener un efecto positivo. Menos deforestación, menos fragmentación, menos defaunación. Y desde luego, el detener ese asunto terrible, pertinaz, que es la compra de productos de la vida silvestre. No hay por qué seguir comprando productos de marfil y demás que simplemente están devastando las poblaciones de animales. Mi penúltimo punto es un asunto verdaderamente social y que tiene mucha decisión y responsabilidad personal, pero me permito mencionarles que tenemos que hacer un esfuerzo por contribuir a abordar, a equilibrar el problema de la expansión de la población humana, pero no solamente desde el punto de vista de los números de individuos en la población, sino cómo se distribuyen los recursos de manera tan desigual en la población humana hoy en día. Países que tienen mucho, países que no tienen mucho o que tienen muy poco o casi nada, dentro de un país sectores que tienen mucho y otros que no. Tenemos que enfrascarnos en un proceso de solidaridad, de mayor igualdad, y en todos estos asuntos el empoderamiento de la mujer es verdaderamente importante. Y para terminar, quisiera mencionar que ojalá que no se nos acabe el tiempo de poder seguir disfrutando la naturaleza y de involucrar a los más posibles en disfrutar la naturaleza. Todo esto descansa, yo diría, en tener una sociedad informada y educada, y eso me hace pensar que ejercicios como el de esta serie de presentaciones nos pueden ayudar en ese sentido. Pero debemos hacer un esfuerzo por invertir mucho en tener una sociedad informada y educada, porque yo creo que es la única manera que vamos a poder ser capaces de atacar los problemas que tenemos enfrente. Para cerrar, entonces, vuelvo a la educación y menciono el caso de los libros que el doctor Arturo Gómez Pompa promovió para que fuésemos personas que nos educásemos en el campo de las ciencias, en ese caso de la biología, su trabajo de investigación incansable, sus esfuerzos en las áreas naturales protegidas y sus artículos verdaderamente parteaguas en la literatura científica que tienen muchas repercusiones en la conducta humana, en las responsabilidades que tenemos por proteger nuestros recursos no renovables. Y es un verdadero privilegio que Arturo Gómez Pompa nos haya regalado este ejercicio también de sus memorias de un botánico que nos dan muchas enseñanzas y mucho que pensar. Realmente quisiera terminar diciendo muchísimas gracias, Arturo, y felicitar al CITRO por haber tomado la iniciativa de esta serie de conferencias y eventos para conmemorar y reconocer el trabajo de Arturo. Pensarán que soy un atrevido e irrespetuoso al poner gracias Arturo, en vez de poner gracias doctor Arturo Gómez Pompa, pero quise darme a la tarea de buscar de dónde viene el nombre Arturo y lo encontré. Arturo se deriva de un término que se refiere a ser noble y valeroso, posiblemente relacionado a una familia de la Roma antigua que se llamaba Artorion. Entonces, por la nobleza, el valor y la generosidad, mil gracias Arturo, y mil gracias a ustedes por escucharme en esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gilson, por tu excelente presentación, clara, precisa, contundente y preocupante
pero de esa preocupación que nos hace poner cartas en el asunto y trabajar desde el punto de vista de la academia y mover a la sociedad para empezar a resolver estos problemas contemporáneos. Hay, sí, muchísimas felicitaciones para tu presentación de parte de la audiencia vía Facebook. Gracias. Hay mucha gente que te felicita, que le encantó tu presentación, te manda saludos, pero me gustaría concentrarme ahorita en las preguntas específicas de algunos de nuestros escuchas, y ahí van. Sí. La primera es de Guillermo Vázquez Domínguez, te agradece, y la pregunta es que, en el actual contexto de la crisis global de la biodiversidad, ¿qué desafíos enfrentan y cuál es el papel que deben desempeñar las estaciones biológicas? Los desafíos que enfrentan son verdaderamente formidables, compañeros. Si bien cada uno de nosotros, desde nuestro ámbito de interés o especialización científica, tendemos a analizar un problema particular de los desafíos. Por ejemplo, yo hoy hablé mucho del cambio de uso de la tierra y de la defaunación. La verdad es que simultáneamente con eso hay otros desafíos que están haciendo colisión. Tenemos, desde luego, el impacto de las especies no nativas, de las especies exóticas. Tenemos el problema de la sobreexplotación. Tenemos el problema de la incursión de las enfermedades, obviamente. Y desde luego tenemos de cara al futuro la situación de los cambios en el clima. No que no sean presentes ahora, sino que van a ser mucho más impactantes de cara al futuro. Pero fíjense el punto crítico, el desafío que yo veo. Cada uno de esos problemas no va a estar operando solito. Por razones prácticas y de complejidad del asunto, tendemos a verlos por separado. Pero la verdad es que esos van a tener sinergias, efectos directos, indirectos, van a generar problemas en cascada que van a ser muy desafiantes la situación que tenemos enfrente. De manera que para los estudiantes jóvenes que están escuchando, hay que acostumbrarse a la idea de que tenemos que ver muchos problemas de manera simultánea. Eso plantea, para tratar de responder la pregunta del compañero, esa otra situación que tiene que ver mucho con la organización de la vida, digamos, educativa, el trabajo interdisciplinario. Ya no es posible poder seguir pensando en silos, en unidades discretas, separadas, que no se hablen entre sí. Tenemos que tener muchísimo trabajo interdisciplinario y multidisciplinario. Aquí aprovecharía es que prácticamente casi cualquier cosa que he dicho tiene que ver con el legado de Arturo Gómez Pompa. El trabajo con las comunidades locales, el trabajo con los científicos sociales. Arturo tiene una serie de trabajos que ha hecho con Andrea Caus, una persona del ámbito no necesariamente biológico, y vean lo fructífero y crítico que resulta de tomar ese desafío, de romper las barreras en el sentido horizontal y empezar a tomarnos de la mano entre las disciplinas y hacer mucho de ese trabajo disciplinario. Ante todo esto, ¿cuál es el papel de las reservas? El papel de las reservas es que muy importante, nos ponen como puntos de referencia para entender lo que está ocurriendo fuera de las reservas. El papel de las reservas, pienso yo, que tiene que ser como un componente de un mosaico amplio en el que haya otros tipos de uso que estén circundantes a las reservas. Algunos de ellos pueden ser incluso de uso intensivo, otros pueden ser uso menos intensivo. Tenemos que aprender a trabajar en mosaicos que incluyan en ese mosaico del paisaje sitios bien protegidos como reservas, ojalá que en el mejor estado de conservación. Y desde luego, todo eso no puede ocurrir en un vacío intelectual tampoco, o social desde el punto de vista técnico. Tiene que ocurrir en trabajo con las comunidades locales, como vimos en los ejemplos que Juan Carlos mismo tú presentaste en la sesión del primer día y como se ha venido presentando a lo largo de esos días aquí. De manera que esos asuntos me parece que son críticos y no quisiera dejar de lado el asunto de la comunicación. Tenemos que hacer que trasciendan nuestros discursos, nuestros mensajes, nuestras reseñas más allá del ámbito de la ciencia. Tenemos que enganchar a la sociedad de manera más amplia. De otra manera, yo veo muy difícil que logremos hacer lo que tenemos que hacer, que es muy crítico y que es muy demandante. Gracias, Rodolfo. Hay otra pregunta, más o menos relacionada con la anterior, aunque da un visto desde una arista diferente.
de Lucía Zulita, la cual te felicita desde Colombia, y pregunta que cómo ve las oportunidades de conservación biológica en las reservas administradas por las comunidades indígenas. Ajá. ¿Son las reservas bioculturales una alternativa actual? Muchísimas gracias, Lucía. Es una pregunta verdaderamente importante. Me hubiera encantado tener mucho tiempo para abordarlo en más detalle. Tal vez en algún momento lo podemos hacer y el CITRO tiene muchas opciones para ilustrar ese punto. En todo caso, yo diría que es un fenómeno verdaderamente atractivo, verdaderamente refrescante y muy importante. Debo decir, espero que no suene demasiado chauvinista, en México tenemos ejemplos verdaderamente bonitos, verdaderamente interesantes de eso, de cómo las reservas, digamos, promovidas, manejadas y mantenidas por comunidades locales, a veces por grupos indígenas, tal cual, tienen un éxito verdaderamente notable. Hay un libro que se lo recomendaría muchísimo, es un libro que muestra los casos de manejo forestal exitosos en México, es por el doctor David Bray y Leticia Merino, y ahí muestra los casos donde las comunidades indígenas se han abocado a mantener reservas y asimismo hacer uso de sus recursos de manera sustentable. Hay casos, por ejemplo, el de Ixtlán en Oaxaca, que muestra que una explotación forestal bien llevada tiene un aporte, una derrama económica que ayuda muchísimo a la población local sin que haya mucho impacto, sin que haya un impacto verdaderamente notable en el deterioro de la comunidad forestal que ellos manejan. Y como ese hay ejemplos muy alentadores que dan muchísima esperanza y que nos hacen voltear realmente a las comunidades locales, a las comunidades indígenas que están haciendo su esfuerzo, su contribución por mantener nuestra biodiversidad. Es una pregunta y un tema muy importante. Gracias por sacarlo a colación. Gracias, Rodolfo. Otra pregunta ahora de Elena Reina. Además de felicitarte y de externar el amplio interés de tu charla, pregunta que desde tu perspectiva, ¿cuál grupo biológico será el principal a procurar para la conservación y aceleración para la restauración vegetal secundaria en las selvas maduras? Hay varios. Si estuviésemos haciendo esa discusión en Sudamérica, por ejemplo, en Brasil, el énfasis de los investigadores allá ha sido, por ejemplo, en la conservación de los animales que tienen el papel funcional de ser dispersores de semillas. Muchos animales que juegan ese papel están desapareciendo porque no caben demográfica y ecológicamente o genéticamente en las áreas. Si esos animales no están, el papel que hacían de promover la regeneración y la dispersión de las semillas se trunca y esas especies ya no estarían. Se ha encontrado que, por ejemplo, esos grupos tienden particularmente los animales de talla corporal grande, primates y aves grandes, tienden a mover las especies también de semilla grande, que son las especies que tienen más densidad en la madera y que capturan más carbono, por lo tanto. Entonces hay grupos funcionales que son verdaderamente importantes. Otro grupo funcional del cual lamentablemente tenemos una gran miopía, por no decir una gran ceguera, es el grupo de los microorganismos. Y como técnicamente son más difíciles de analizar, estamos muy pobres allí. En el caso de las selvas tropicales, el grupo de los hongos micorrízicos, hoy en día entendemos que juegan un papel verdaderamente crucial en cuanto a la fisiología y funcionamiento, desarrollo y distribución de las especies de árboles, que son, digamos, la forma de vida dominante en las selvas tropicales, dependen muchísimo de esos microorganismos que les hemos puesto muy poca atención. Yo diría que un universo, una frontera que va a ser crítica de entender es lo que pasa por abajo del suelo. La comunidad biótica y los procesos ecológicos a nivel subterráneo van a ser verdaderamente importantes. Cuando logremos abrir mucho esa caja de Pandora e entenderlo mejor y lo acoplemos con lo que entendemos de la parte de por arriba del suelo, ese va a ser un avance verdaderamente importante. Entonces, yo más que especies en particular diría que grupos funcionales, que grupos que juegan papeles ecológicos bien definidos, esos van a ser los grupos importantes de conservación. Es un asunto importante que tiene que ver con lo que entendemos por biodiversidad, que debe ser no solamente las especies per se, sino los grupos funcionales, las formas de vida que el gran botánico Faustino Miranda nos hizo ver
desde los tiempos en que Arturo era estudiante y su maestro Faustino Miranda nos hizo ver la importancia de las formas de vida en las plantas o grupos funcionales en los animales más ampliamente. Gracias, Rodolfo. Bueno, hay muchísimos comentarios y felicitaciones, además de expresar la gratitud a tu charla. Yo creo que vamos a dar paso a algún comentario por parte de los que estamos aquí en Zoom. Si hay alguien por ahí que quisiera hacer un comentario para el doctor Tirso. Si hubiese oportunidad, a mí me encantaría escuchar un comentario del doctor Arturo Gómez Pompa cuando él lo vea pertinente, si quisiera. Estoy tentado a hacer algunos comentarios, pero verdaderamente me quedé entusiasmadísimo con tu plática y todos los temas que trataste, que son temas que siempre nos han interesado y nos han marcado a veces caminos frustrantes. Sí. Yo lo que veo es que hay varios elementos muy importantes de lo que tú nos estás mostrando. Uno es la investigación. La investigación tiene que ser uno de las acciones centrales de los países para eventualmente ir a otros niveles para la conservación. Pero lo que necesitas es tener buenos grupos de investigación científica. Y esto va ligado con las reservas. Digo, las reservas ecológicas, en realidad, como tal, que muchos de ellos son de origen privado, nos muestran una gran potencialidad para proteger la biodiversidad. Sí. Pero nada puedes hacer si tú no tienes a la gente trabajando, investigando y bien preparada para investigar. En ese sentido, yo estoy sumamente impresionado con las posibilidades que existen por la cantidad de gentes jóvenes, biólogos, que están buscando nuevos temas. Y yo creo que nada más en la plática tuya aparecen como 20 o 30 o 40 problemas interesantísimos todos de lo que nos has planteado. Te felicito, muchas gracias por tus comentarios y disculpa que se me traba la lengua. Gracias, Arturo, te lo agradezco muchísimo. Sí, bueno, felicitarte por esta magnífica plática. Me parece que es una forma de cerrar todo el foro con una experiencia de largo tiempo, en donde podemos ver la organización, la sistematización de la información, la importancia del trabajo en campo y los análisis, ¿no? A todos los niveles que estás mostrando, esta relación que nos permites observar del trabajo que se ha realizado, como bien dices, desde antes del doctor Gómez Pompa, el doctor Gómez Pompa con nuevas miradas y nuevas propuestas, y que nos llevan a reflexionar sobre la salud, ¿no? Justo en el contexto y en el momento en el que estamos viviendo ahora. Me parece que cierran ese ciclo y que nos permiten ver que es realmente urgente atenderlo, realmente se requiere de los esfuerzos individuales y colectivos, del trabajo a todos los niveles, ¿no? En las comunidades, en las organizaciones no gubernamentales, entre los estudiantes, entre nosotros. Y el otro punto que me parece importantísimo, justo la educación, la comunicación, que muchas veces lo dejamos como científicos, ¿no? A un lado, y que debe de ser parte integral de la formación y del interés de cada investigador por visibilizar, por compartir, por intercambiar y por tratar de generar cambios, ¿no? Cambios a nivel de percepción, de valorización y de conocer más nuestros propios entornos. Y el impacto que generamos, muchas veces esta cuestión de la división entre lo urbano y lo rural, parecería que son dos lugares completamente separados, y que a pesar de ser cada vez más dependientes, no nos vemos, ¿no? No nos escuchamos. Entonces, pues formidable la presentación, la vamos a tener aquí en Citro muy cercana para estarla revisando,
como dice el doctor, abre muchas líneas de investigación, muchas preguntas. Y bueno, pues muchas gracias por tu participación, por estar siempre cerca de nosotros, acompañarnos. Es un placer. Gracias. Pues ahora, para cerrar la semana de trabajos, de presentaciones, vamos a escuchar a nuestra compañera Evodia Silva, que nos va a hacer una recapitulación de lo sucedido, y también seguimos aquí en el Facebook para continuar recibiendo comentarios y preguntas y empezar pues, a cerrar esta semana del foro. Muchas gracias. Al contrario. Gracias, doctora Citlali. Gracias a mi compañero, el doctor Juan Carlos López. Qué honor estar con ustedes compartiendo en esta ocasión. Pues bueno, yo les voy a leer una pequeña síntesis que voy a hacer de todo este evento tan importante para nosotros en la comunidad del Centro de Investigaciones Tropicales, que incluye también a los más jóvenes, nuestros estudiantes de posgrado. Ha sido verdaderamente un deleite poder formar parte de este tercer foro, en el que recordamos el destacado papel del doctor Arturo Gómez Pompa en el surgimiento de una forma muy propia, muy nuestra, como lo han dicho, muy mexicana, de abordar y comprender la conservación biológica, la ecología humana, la etnobiología, por supuesto la ecología política, entre otras áreas del conocimiento prioritarias y hoy más que nunca vigentes para el estudio y el poder proponer soluciones a los problemas socioambientales de los trópicos. También a lo largo de la semana, las reflexiones alrededor de la historia de la conservación de los ecosistemas en nuestro México incluyeron el llamado inequívoco hacia una evidente crisis, una crisis global que ahora podemos palpar en nuestra puerta, en nuestro hogar, resultado de la reciente y acelerada pérdida de la biodiversidad. Muchas preguntas giran alrededor de cómo enfrentar esta problemática desde la ciencia, desde CITRO y desde el compromiso formativo, educativo que tienen las universidades ante la sociedad. De manera colectiva tendrá que ser, no solo desde el trabajo interdisciplinario, sino desde el acercarnos, quienes habitamos en las ciudades, a los espacios rurales, trabajando, colaborando en un diálogo continuo, con la seguridad y la confianza que da identificarse como científicos comprometidos con la vida y la confianza y respetuosos de los demás y del resto de los seres vivos. Se trata de la responsabilidad de mantener y fortalecer un vínculo permanente con la gente que vive y enfrenta los problemas del deterioro. Construyamos a partir del diálogo de conocimientos, del intercambio y de la generación de nuevas maneras de comprender, abordar y transformar la realidad, con un alto sentido de la ética y respeto a otros saberes, como lo hicieron en su momento los pioneros de la conservación y la ecología en nuestro país, el doctor Arturo Gómez Pompa, el doctor Faustino Miranda, el doctor Efraín Hernández Xolocotzin, el doctor Rodolfo Dirso, que ahora nos ha dado una cátedra magistral sobre la problemática del antropoceno, y mujeres como la doctora Silvia del Amo, la doctora Margarita Long, Annalisa Anaya Long, Margarita Soto, la doctora Leticia Cano, la doctora Victoria Sosa, la doctora Beatriz Ludlock, la doctora Alma Orozco, la doctora Laura Snook y muchas otras mujeres que también contribuyeron a el estudio y la conservación de los ecosistemas en nuestro país. Como entonces, en este momento estamos ante la necesidad de formar hombres y mujeres que usen la imaginación, la creatividad, la intuición para proponer soluciones de manera colectiva y práctica,
tomando decisiones basadas en el diálogo verdadero entre saberes y entre disciplinas. Las lecciones de humildad de las que aprendimos esta semana serán fundamentales en la tarea de formar nuevos especialistas que deberán llevar consigo la capacidad de dar y recibir, escuchando con respeto y atención lo que los otros saben y conocen, perdón, es que estoy muy nerviosa, para así producir nuevas ideas y conocimientos. Mantengamos la mirada en la transformación más importante que estamos experimentando como especie, el surgimiento de la sexta extinción masiva de especies. La irreparable pérdida de la biodiversidad y con ella la diversidad cultural. Atendamos el llamado que nos hace el doctor Rodolfo Dirso. Hoy es necesario voltear la mirada a nuestros espacios inmediatos, siendo ineludible convertirnos en jardineros, en restauradores de nuestras comunidades, pueblos y ciudades, siendo esta quizá la más importante vía de recuperar la salud planetaria. Muchísimas gracias, Evodia. Fantástico. Muchas gracias, Evodia, por este resumen y también por la emoción, porque es parte de la vida, ¿no? Y es parte de todo lo que ha sucedido a lo largo de esta semana. Me parece que todos hacemos nuestro trabajo con pasión, con entrega, con compromiso, y que más ahora que antes sentimos esta responsabilidad y se ha reflejado a lo largo de toda la semana con las presentaciones de cada uno. Y por supuesto, con esta final de Rodolfo. Me parece que Juan Carlos está recibiendo comentarios y preguntas para poder pues ir finalizando. En la mayoría son comentarios. Manda felicitaciones y saludos de Rosamelia Pedraza, comentando que hay un video del tema donde el doctor Dirso habla sobre restauración y que es muy didáctico y muy útil para los estudiantes. También hay más felicitaciones, Lucía también de Colombia, Elena Reina. Hay cientos, no sé, hay muchas felicitaciones acerca del trabajo que nos presentó el doctor Dirso. No sé si alguien más tenga algún otro comentario. Juan Carlos, yo quisiera Sí. aprovechar la oportunidad, si me permites, Sí, Rolf. para felicitar al CITRO por la iniciativa, que tuvo muchas aristas de valor para todos. Por una parte, mostrarnos lo que fue la semillita del CITRO, sembrada en gran medida y regada en gran medida por Arturo Gómez Pompa, a lo que ha llegado. El trabajo de investigadores y el entusiasmo de los estudiantes han sido para mí verdaderamente emotivos y de lo más alentador. Y yo quisiera realmente agradecerles de corazón que hayan tenido la iniciativa de hacer un evento que volteara la cara hacia Arturo por todo lo que ha hecho no solamente en el génesis del CITRO, sino como ya lo vieron a lo largo de estos días, por el desarrollo de una disciplina que realmente marca un compromiso en el campo de la investigación científica de nuestro país, de México. En Latinoamérica y en general en los países en desarrollo es muy difícil salir adelante en el ámbito de la investigación científica, a menos que haya pioneros, a menos que haya personas que sí creen en que eso se puede hacer. Y el evento que ustedes han organizado es una demostración palpable de lo que es posible hacer cuando tienes personas que creen en eso y que lo impulsan, y tienes, por otro lado, la respuesta de los receptores. Está el emisor, en este caso Arturo,
y los receptores, que van desde personas que lo iniciaron junto con él, Ernesto Rodríguez, los profesores, como todos ustedes, y desde luego los profesores que han incorporado, que ha sido un deleite de lo más refrescante ver las nuevas contrataciones del CITRO, y desde luego el cuerpo estudiantil y las personas que manejan la institución. Yo realmente les agradezco muchísimo y los felicito, y no quiero realmente dejar de soltar el micrófono sin repetir lo que puse en la última diapositiva, de haber buscado de lo que significa, de lo que quiere decir Arturo, de dónde viene el término Arturo. Es, como dije, noble, valeroso, porque con esas características, con esos ideales, nos ha llevado a lo que estamos pudiendo hacer y nos estimulan a seguir haciendo lo más posible de cara al futuro. Gracias, Citro, y gracias a todos ustedes por organizarlo, y gracias, Arturo, otra vez. Gracias, Rodolfo. Muy emotivas y sentidas tus palabras, y esos comentarios nos animan como comunidad para seguir trabajando y desarrollando ese tipo de eventos. Un par de comentarios aprovechando. Elena Salazar nos pregunta por qué, quisiera saber por qué es más frecuente que los roedores transmitan enfermedades que otros mamíferos. Hay dos factores que están involucrados allí. Uno de ellos es un factor puramente de biodiversidad, es un factor numérico. Si tú revisas la clase de mamalia, la clase en el sentido taxonómico, la clase de los mamíferos, hay varios órdenes, hay muchos órdenes dentro de la clase. Hay dos que sobresalen por su explosión en cuanto a diversificación biológica. En orden numérico son el orden Rodentia y luego Chiroptera. Son animales que tienen relativamente un tiempo de vida relativamente corto, lo cual les permite tener muchas generaciones por unidad de tiempo. Son animales verdaderamente flexibles fenotípica y genéticamente hablando, se pueden adaptar a una gran cantidad de ambientes, y simplemente el hecho de que haya tantas especies. Imagínate, si una especie de mamífero en promedio es portador de un patógeno, multiplícalo por el número de especies y esto te va a llevar directamente a que por pura razón estadística, siendo tan especioso, tan explosivo, biológicamente hablando, el grupo de roedores y de quirópteros sean fuentes sí, y alberguen tantos patógenos. Ahora, el caso de los murciélagos es un poco más complicado, como bien lo mencionó Cristi el primer día, el día de la presentación. Hay personas que argumentan que tiene que ver con la capacidad única de este grupo de volar, de poder volar, lo cual tiene muchas implicaciones desde el punto de vista fisiológico y una capacidad enorme para mantener reservorios de patógenos tan grandes sin que ellos mismos sean afectados. Es una pregunta fascinante que tiene que ver con la historia evolutiva del grupo en particular y con la numeración y con el número, con la gran especiación que tienen esos organismos que les permite una flexibilidad de incursionar en tantos ambientes y capturar tantos patógenos, tantos organismos zoonóticos. Gracias, Rodolfo. Hay otro comentario, el cual es muy interesante, de Ricardo Reyes, que habla básicamente de bioprospección como otro servicio a la humanidad que dan los bosques y como reservorios de nuevos fármacos. De alguna manera de comentario quizá da para hacer una añadidura. Sí, aunque ese comentario lo podría hacer mucho mejor Arturo que yo, pero porque Arturo comenzó su vida científica haciendo colectas de plantas para estudios de prospección. Y luego Arturo fue uno de los impulsores de esta institución, parteaguas en nuestro país, que fue la Comisión Nacional de Dioscoreas, con lo cual se analizó esos compuestos que tenían que ver mucho con la píldora de aquellos años, con las diosgeninas, que tienen que ver con ese metabolito secundario presente en los tubérculos de esas plantas. Entonces, ustedes se podrán imaginar el impacto revolucionario que tuvo eso. Y luego la visión que hubo de no ir y a matarraza a explotar ese recurso, sino que crear incluso una institución entera para entender la ecología de estas especies, cuya prospección era tan promisoria en términos de generar productos de interés médico.
y así por el estilo. Si ustedes ven la farmacopea derivada de las especies vegetales de las zonas tropicales, pues es verdaderamente una explosión, lo cual no es raro, es otra vez un fenómeno numérico. Hay tal cantidad de especies y hay tantas presiones, particularmente del tipo biológico. Yo, desde el fondo de mi corazón de investigador de interacciones planta-animal, creo que mucha de la prospección tiene que ver con el impacto biótico de animales que han obligado ecológica y evolutivamente a las plantas a generar toda esta diversidad de metabolitos presentes en sus tejidos que nos dan la oportunidad de hacer prospección y generar productos de interés para la salud. Gracias, Rodolfo. Me gustaría invitar al doctor Arturo Gómez Pompa que en cuanto tenga un momento en su agenda y tuviera alguna oportunidad, que se diera la tarea de leer todos los comentarios que están puestos en las sesiones, y va a ver la cantidad de gente que lo quiere, que lo estima, que lo admira, y junto con toda la comunidad Citro, esto me parece muy, muy refrescante y muy, muy emotivo. Ojalá pues pueda leer. Gracias, doctor. Encantado de hacerlo. Encantado, gracias. ¿Hay otro comentario más para compartir, Juan Carlos? No, ya están estos. ¿Sí? Sí, muy bien. Pues de los que estamos aquí, si alguien quisiera decir algo para ir cerrando, ir finalizando. Ojalá que sí, digan algo, por favor. Bueno, yo recordarles que el libro, Mi vida en las selvas tropicales, como les comentamos ayer y está en la página, está en el Facebook de la presentación del día de ayer, está en venta en una librería que se llama Hyperion, que está aquí en Jalapa, Veracruz, pero se pueden hacer compras y ellos, bueno, los mandan por mensajería dentro de México y fuera de México. Es un material pues importantísimo, como ya se comentó el día de ayer, para que pues como punto de reflexión, como punto de reconocimiento de dónde venimos, hacia dónde vamos, y como parte de la historia socioambiental en México, a través de la experiencia y del caminar de un gran científico, una gran persona, como ya sabemos que es el doctor Gómez Pompa. Entonces, pues los invitamos a que se acerquen al material, al libro, ¿no? Y poderlo tener en sus manos. Pues también, de parte de toda la comunidad Citro, doctor, muchos agradecimientos. Este foro es parte de un esfuerzo de todos los que estamos aquí, y quiero agradecer especialmente a nuestros compañeros Misael y Samuel, que son los técnicos que han estado apoyando con la parte técnica para poder pues transmitir, y para poder por Facebook, y para poder estar nosotros enlazados por Zoom. Muchas gracias. Y efectivamente, como ya lo mencionamos, los foros son un evento que llevamos a cabo cada año en el Citro, y que continuaremos con esta tradición. O sea, es realmente ya una tradición. Nos permite reflexionar sobre nuestro trabajo, pero también congregarnos con compañeros fuera de México y fuera de México, como ocurrió en esta ocasión, y poder intercambiar, ¿no? Poder revisar lo que estamos haciendo a la luz de otros ojos, otras miradas, y en el momento en el que nos encontramos. Entonces, pues continuaremos con estos foros. Lo que nos queda ahorita son muchas enseñanzas, muchas experiencias, mucho compromiso, mucha responsabilidad, y bueno, gratitud, y continuar, ¿no? Con lo que llevamos a cabo. Pues si no hay más, pues damos cierre. Nuevamente gracias de parte de la comunidad Citro, con nuestros estudiantes, y gracias a todos los que nos han seguido durante esta semana, el día de hoy, a todos los que participaron, nuestros invitados especiales. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Citlali. Gracias.
Gracias, Arturo. Un placer verte como siempre. Un abrazo para Norma también. Igualmente. Abrazos. Gracias. Y Gracias a todos. por favor, un mensaje para todos los que participaron del CITRO y de los invitados. Agradecerles todas sus palabras y su entusiasmo por la investigación que esperamos que siga adelante fuerte en CITRO. Gracias a todos. Gracias, Arturo. Gracias. Doctor. Chao. Gracias. Ah. Saludos, Evodia. Muchas gracias. Qué bueno que te emocionaste así de fuerte. Muchos abrazos.